¿Quién irá abriendo caminos? El Ministerio Evangelium presenta su programa Testimonios, un espacio destinado a conocer las vidas y ministerios de hombres y mujeres de Dios que han impactado la iglesia y la sociedad. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de Testimonios, un espacio que ha sido creado para dar a conocer la vida y el ministerio de hombres y mujeres de Dios, quienes en un momento determinado de sus vidas escucharon el llamado de Dios y fueron dóciles a ese llamado, y Dios les trajo a su iglesia y desde ese momento han vivido para su gloria y su honra. En esta hermosa tarde de este 15 de septiembre del año del 2018, nos encontramos en la hermosa ciudad de Puerto Plata, en el templo de la iglesia del Gregorio Luperón, en compañía de nuestro querido hermano Don Augusto de los Santos. Buenas tardes, Don Augusto. Buenas tardes, don José, y buenas tardes, queridos amigos. Que Dios le bendiga. Es un placer para mí poder servirle en lo que sea, en lo que esté a mi alcance. Privilegio. Muy bien. Don Augusto, usted conoce este espacio, Testimonios, y lo que vamos a hacer en esta tarde es hablar con usted y vamos a conversar acerca de su persona. Lo primero que queremos saber es cuál es su nombre completo y que nos diga dónde nació y cuáles fueron los nombres de sus padres. Yo nací un 14 de mayo de 1940 en la comunidad de Guananico, de esta misma provincia. Mis padres fueron don Enrique de los Santos y Valeriana Cruz. Y nada, pues aquí estamos después de una larga trayectoria. Muy bien, don Augusto, ahora queremos que usted nos cuente cómo transcurren los primeros años de su vida. ¿Cómo fue su niñez allá en Guananico? Bueno, no fue tan cómoda porque lo primero que recuerdo que me traumatizó bastante fue la muerte de mi padre, que murió de una manera súbita y eso marcó a uno de manera fuerte. Él y mamá habían procreado 9 hijos. Yo era el antepenúltimo y no fue tan fácil para mamá, aunque tenía propiedades, tierra, sembradíos, café y cacao que producían, pero se pasaba trabajo. Y hubo que labrar la tierra desde temprano en la edad, hasta que por fin se decidió que yo debía venir a la ciudad. Yo tenía esa inquietud hacía mucho. Ya uno de mis hermanos había venido a la ciudad y se estaba desenvolviendo en otro ambiente que me lucía atractivo. Se hicieron las diligencias y el señor que estaba en el asunto, entonces vine a trabajar a la ciudad, a trabajar asuntos de comercio al detalle. Muy bien, antes de entrar a esa parte de su vida, cuando usted viene aquí a lo que es Puerto Plata, cuando usted está en su niñez, además de la muerte de su padre y esa parte que tiene que ver con eso, ¿hay algún otro recuerdo de su niñez? ¿Hay alguna persona que influenció en su carácter, por ejemplo? Bueno, precisamente mi madre era la influencia mayor. Mi hermano mayor tenía como unos 20 años, 21 quizás, y nos influenciaron bastante, pero mi mamá sembró la semilla que ella tenía. Mi mamá era muy religiosa, muy católica. Era la religión que prevalecía y aún prevalece en nuestro país. Nos sembró lo que ella sabía, rezábamos el rosario todas las noches, se escuchaba
a través de Radio Santa María, creo que era que Sí. existía en ese tiempo ya. Éramos una de las pocas personas que había un radio de batería en la casa. Y así pues uno creyó eso, uno se desarrolló, yo aprendí a leer temprano y me buscaban algunos religiosos que iban a hacer algunas actividades para que ayudara leyendo los 15 minutos o la hora santa, Haciendo las lecturas bíblicas. haciendo las lecturas que no eran bíblicas, por cierto, No. eran de la religión. Ok. Y así pues yo creí que ese era Creció en ese entorno. en ese entorno y defendía mi fe a uñas y dientes. Entonces, cuando usted sale, Vengo a la ciudad, traigo mi fe conmigo en la mochila ¿y a qué se dedica entonces? me dediqué a trabajar por salario en un colmado, almacén. Ok. Sí. Cada vez que podía, especialmente de noche, me iba a mi iglesia, aquí a la catedral, porque esa era mi fe y eso era lo que yo sabía. Entonces, pues esa era mi actividad religiosa, mi actividad con Dios. Yo rezaba todo lo que había aprendido de mamá y de la radio. Y aquí, pues en la ciudad, seguía la misma rutina. Don Augusto, ¿podemos decir entonces que en esa época corría qué año aproximadamente? Eso era el año, como el año 61 por ahí. Entonces, alrededor del año 61, usted es un joven que sale de Guananico, O sea, que viene a Puerto Plata, se introduce en la vida laboral y mantiene practicando su fe. Podemos decir que usted era un hombre de fe en ese momento. era un hombre de fe, lo único que no era la fe bíblica. Bien. No era la fe cristiana propiamente dicha, porque no era la fe que Jesucristo había plasmado, sino lo que yo sabía, lo que me habían enseñado. Esa es la religión que usted hereda. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento de su vida, en qué momento y bajo qué circunstancia es que Augusto de los Santos tiene ese encuentro personal con Jesucristo? Sí. ¿Cómo ocurrió eso? Es muy interesante porque los convertidos que había, siempre ha habido gente que se ha ocupado muy sabiamente de obedecer el mandato y dar la palabra a otros. Había varias personas que me habían hablado de Jesucristo, del Evangelio, y siempre me decían que yo no estaba en el camino correcto. A mí me picaba eso. Le molestaba. Me molestaba que me lo dijeran. Entre ellos, la madre de la señora dueña del negocio, de su esposo, y ella era el negocio. Ella era del Templo Bíblico Central y me hablaba y me invitaba a la iglesia. Yo me negaba a ir porque decía que no tenía nada que buscar allí, que yo estaba en la religión que fundó Jesucristo, así me habían enseñado. Bueno, me negaba. Algunas gentes, inclusive en Guananico, había dos caballeros, uno adventista y otro metodista, que uno era pastor, el metodista, me daban tratados cuando me veían y yo, dizque por educación, me lo echaba al bolsillo y ok, seguía. A veces me decían algo, pero luego yo lo dejaba caer para no leerlo, porque yo pensaba me pueden confundir y no lo leía. Bueno, pues aquí seguía mi rutina católica, yendo a la iglesia cuando pudiese, pero concomitantemente yo estaba corrompido desde adolescente en la prostitución, andaba por la calle, me escapaba, etcétera. Y eso era permitido porque yo iba y confesaba al cura y él me ponía a rezar algo y a hacer cualquier cosa y ya supuestamente sus pecados. Yo estaba libre, pero sucedía que eso era como borrón y cuenta nueva, porque luego yo volvía al mismo pecado, porque ya estoy perdonado, pues ya tengo el libro para volver a anotar lo que haga. Y así pues seguí ese tiempo hasta que en una ocasión
decidí ir al cura párroco para que me ayudara, porque lo que me decían los protestantes, como se le llamaba más comúnmente y despectivamente, me molestaba, y yo quería tener una prueba para hacer saber a ellos que no era verdad que nosotros éramos una iglesia falsa. Ellos me decían que éramos una iglesia falsa porque enseñábamos cosas que no eran de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues yo voy donde el párroco en busca de auxilio. Después del rosario, una noche, le digo que quiero hablar con él y él gentilmente accede. Yo le digo, mire, los protestantes me están molestando mucho y me dicen que somos una iglesia falsa porque enseñamos cosas que no son de la Biblia. Yo necesito su ayuda. Me dice, ¿y qué yo puedo hacer? Digo, bueno, anóteme en un papel donde es que la Biblia habla del purgatorio. El purgatorio. Del purgatorio. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención. Ellos me enfatizaban. Okay. Y anóteme también donde es que la Biblia habla de que Dios dio a la iglesia la facultad de ayudar a esas almas a salir de pena para ir a descanso eterno. Además, anóteme donde que aparece la devoción a la Virgen y a los santos en la Biblia. Y él me dijo, hijo, esas cosas no están en la Biblia. Sencillamente nosotros recibimos esa doctrina de Roma, del Papa, y tenemos que enseñarla, pero no están en la Biblia. Digo, ¿qué? ¿No están en la Biblia? Dice, no. Digo, oh, ¿cómo puede ser? Bueno, me sentí defraudado, me sentí desalentado y solamente me quedó darle las gracias y que buenas noches. Di la espalda y al salir a la calle puse mi renuncia sin hablar con el párroco. Me dije, bueno, aquí yo no vuelvo más, porque de verdad que entonces somos una iglesia falsa, porque estamos enseñando doctrinas que no son de la Biblia. Yo había comenzado, me olvidé de decirte esto, unos meses atrás, a leer una Biblia que la señora aquella de que te hice referencia le regaló a mi hermano. Yo vivía en un cuartito con mi hermano por ahí, solteros los dos, y mi hermano no leyó nunca la Biblia. ¿Cómo se llamaba la señora que le regaló la Biblia? Doña Camila. Doña Camila. Doña Camila, una hermana muy devota, muy que fiel. Estaba vinculada al negocio donde ustedes trabajaban. Sí, ella era la mamá de la dueña, de la codueña. O sea, la madre de la dueña. Sí, entonces ella era cristiana. Ella era cristiana. Y le obsequió esa Biblia a mi hermano, que era más viejo que yo en el negocio. Mire, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, sí, por eso precisamente. Traigo esa colación. Yo había leído una Biblia que le cogí prestada a mi abuelo paterno, un bibliote así católica que él tenía, pero no entendí. Para que me metí en algunos de los profetas en algunos pasajes no tan fáciles, me desalenté y se la devolví, pero parece que Dios estaba bregando conmigo ya. Y cuando llega esa Biblia a la mano de mi hermano y a la mano mía, por cierto, yo la abro en los evangelios sin saber qué voy a buscar. Y luego comienzo a leer, entiendo bastante lo que Jesucristo enseña a la gente, los milagros que hacía, etc. Bueno, entonces cuando renuncio a mi fe católica, sigo leyendo la Biblia y aprendiendo a orar. Porque yo lo que sabía era rezar. Rezar, que son dos cosas muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces comencé a pedir a Dios que me ayudara, que Él veía que yo tenía deseo, necesidad de conocerle, y ahora estoy en este tranque, no sé a dónde ir. He renunciado a mi iglesia, pero no sé a dónde voy a ir. No tengo otra iglesia. No sé a dónde voy a ir. Me han dicho que los protestantes son falsos profetas. No quiero nada con esa gente. Sigo orando y leyendo la palabra. Hasta que en una ocasión me atreví a coger para el templo bíblico central, como le llamamos ahora, porque hay más capillas por los barrios, como esta.
Y Era la única que, en ese el único tiempo, templo de las las 4 que había en ese tiempo en Puerto Plata. O sea, en todo Puerto Plata, En toda la solo ciudad, había 4 iglesias 4 evangélicas. iglesias evangélicas. Me atreví a coger para allá para ver qué enseñan esa gente, en qué está basada su fe, y leyendo mi Biblia todos los días. Cuando termina el culto, que a mí me llamaba la atención, que ellos todo lo basaban en la Biblia, todo lo que iban a predicar, me acerco a un caballero que solo conocía de superficialmente, de vista. Ese caballero era don Pablo Clase, después descubrí. Y le digo mis inquietudes y él comienza a mostrarme la verdad en la Biblia. Ok, buenas noches y para mi casa, pero ya yo tenía el programa de actividades en la cabeza y cada vez que podía me aparecía allá, especialmente domingo en la noche. Y oía mi mensaje, a veces pensaba, cuidado si esta gente son así como tan correctos para que uno crea que ellos son los mejores y que solo ellos tienen a Dios. Bueno, pero seguía yendo y después del culto acudía a ese caballero, no sabiendo que era un maestro de la palabra tan cotizado, como después lo he descubierto. Y bueno, él me explicaba y me respondía todas mis preguntas con pasajes bíblicos. Ok, sigo orando hasta que después de un tiempo, unos meses, estoy convencido que son la gente que están en la verdad, porque todo lo que creen y enseñan es porque la Biblia lo dice. Pero ahora, ¿cómo me convierto? No puedo, porque yo en mi antigua religión, como soltero, iba por ahí, hacía mi parrandita y todo estaba resuelto cuando confesaba al cura mis pecados, supuestamente. Y aquí no había la confesión. Aquí no hay confesión y ni toleran que uno viva esa doble vida. Claro. Bueno, entonces no puedo convertirme, sabiendo que lo estoy haciendo, y cuando voy a cruzar la Bel Air, que tenía que cruzar, era de las calles que había, cruzaban más los 4 o 5 carros que había en Puerto Plata en esos tiempos. Esa época. ¿De qué año estamos hablando? En el año 63, Imagínate. 62, 63. Entonces, cuando iba a cruzar, con cuidado, porque si me mata un vehículo, sé que voy para el infierno. Ya no hay purgatorio. Ya yo sé que no hay purgatorio, porque el cura me lo dijo. Y yo estoy leyendo la Biblia y tampoco la encuentro. Nada, pues, por fin, aquel venturoso 17 de marzo de 1963, cuando me acerco a don Pablo para seguir mi rutina ya de preguntas y de investigación, don Pablo me muestra que no es tan difícil ser cristiano, porque Dios ayuda a uno. Y lo primero es que uno nace de nuevo por el Espíritu Santo, y me mostró donde dice en Ezequiel 36, 25 a 27, que Dios quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, nos da a su Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir con la palabra. Digo, bueno, pues si es así, entonces yo puedo hacer mi decisión. Ore por mí, don Pablo, que yo me entrego al Señor. Lo hice, fue la noche que dormí más tranquilo, la mejor noche que había pasado hasta ese tiempo. Entonces la fecha fue 17 de marzo de 1963. Y ¿Eso hasta fue? la hora aproximada la recuerdo. fue un domingo. Fue domingo, después de las 9, como unos 15 o 20 minutos después que había terminado el culto. Don Augusto, y a partir de ese momento, ¿qué cambió en la vida de Augusto de los Santos? Bueno, cambió la relación con mi familia inmediata y con muchos amigos, porque me cayeron arriba a atacarme, a decirme que yo había traicionado la iglesia, que había traicionado la familia. Y bueno, ellos me caían arriba y yo me defendía diciéndole, lean la Biblia para que ustedes vean que lo que yo estoy haciendo no es más que lo que dice ahí la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, ustedes no pueden negar eso.
No, pero tú nunca has robado, tú no has matado, tú no has hecho esto, aquello y lo otro. Digo, pero soy un pecador, igual que ustedes. Y necesitaba a Jesucristo y Él me ha salvado. Bueno, pues tuve una lucha fuerte, los amigos se burlaban, otros me decían que yo seguramente estaba enamorado de alguna muchacha en la iglesia. Yo les dije, bueno, llegará el momento que yo lo haré, porque soy soltero, pero no ando buscando eso todavía. Y así pues tuve dificultades, algunos resbalones, tuve en la vida moral por la costumbre, pero entonces me dolía tanto pecar que tuve que decidir orar más y abstenerme, porque veía que no es negocio, después que uno es salvo y nace de nuevo por el Espíritu Santo, no es negocio pecar, porque entonces uno disfruta un momentito y luego un calvario, un dolor tremendo, porque sé yo cuántos días que uno no, ni siquiera uno se siente perdonado, aunque Dios perdona inmediatamente uno confiesa. Y así pues tuve que abstenerme con mucha oración, mucha lectura y meditación de la palabra, y don Pablo siempre fue mi ayudante, y yo todo se lo consultaba, aunque no le confesaba esos pecados, pero sí buscaba ayuda en él. Qué bueno. Entonces, ya Augusto de los Santos está en Templo Bíblico Central. Me bautizan el 8 de septiembre, también, de 1963, precisamente. A partir de su bautizo, ¿en cuáles ministerios usted se desenvolvió en la iglesia? Me ingresaron al coro, que era un coro muy bueno, que siempre han tenido coros muy buenos en la iglesia central, y yo cantaba el tenor, y así ingresé ahí, y además cantaba a dúo. La señorita pianista notó que el hermano Ramón Polanco y yo podíamos hacer dúo, nos ensayó algunos himnos ahí, los aprendimos y cantábamos algunos domingos en la noche, que se transmite por la radio desde hace más de 70 años en la iglesia central. Entonces usted comienza en el coro y haciendo dúo, y luego de ahí, ¿en qué otra cosa se involucra? Asistía con el maestro de la escuela bíblica en los barrios. En muchos barrios de la ciudad había escuela bíblica y yo asistía y ayudaba en eso. Muy bien, así haciendo esa labor, es como don Pablo me estuvo contando que usted había una escuela dominical en un lugar llamado el Ensanche Dubó. Entre otros muchos barrios, ese era uno de ellos. Sí, ahí yo no asistía porque los amigos míos eran los jóvenes, aunque me trataba con los viejos, pero no hacía vida social con ellos como con los jóvenes. O ministerial en ese caso, que exactamente. Era lo que ellos hacían. Sí, entonces me iba con los muchachos que atendían en la Playa Oeste, en Los Cocos también, o en Sánchez Miramar ahora. Ahí iba don Pablo también, y otro anciano llamado don Timoteo Pérez, que ya está con el Señor. Y ahí pues yo ayudaba. Además, yo me vi forzado a hablar del Evangelio temprano, porque como me atacaban por mi nueva fe, yo tenía que defenderme. Y defendía entonces diciéndole lo que la Biblia dice, lo que yo iba aprendiendo, diciéndoselo a ellos, y por qué hay que arrepentirse, por qué hay que recibir a Cristo como único Señor y Salvador. Y ahí pues fui creciendo. Y fue transcurriendo el tiempo hasta que Augusto de los Santos conoce a una joven que le cautiva el corazón. Cuéntenos cómo sucedieron esos acontecimientos. Antes que eso, sucedió que don Pablo quiso que la obra se expandiera formalmente, pues se estaba predicando a través de la escuela dominical, pero una capilla ya permanente en ese ensanche Dubó, o los callejones, se llamaba en ese tiempo. Y don Pablo habló con los otros ancianos, especialmente con el misionero inglés, Mr. Reed, de la necesidad de llevar la palabra allí, y ellos estuvieron de acuerdo
y todo el mundo colaboró para... Había ya esa capilla, esa casa rentada para la escuela bíblica. De manera que fue fácil, no hubo que buscar casa porque ya estaba allí. Y cuando se decidió que don Pablo y algunos otros ancianos llamados don Ramón Castillo, su esposa doña Nena, que tocaba un bandoneón muy hermosamente y cantaba muy bien, y otros más venían para el ensanche Dubó, yo le dije, don Pablo, yo voy con usted. Sí, recuerdo esa parte que don Pablo me dijo que en el momento que en su entrevista que se toma la decisión, usted se acercó a él y le dijo, yo me voy con usted. Claro que sí, era el hombre de mayor confianza para mí entre los ancianos, porque fue el hombre a quien Dios me le agregó para que me ayudara a conocer a Cristo. Y como la sapiencia de don Pablo es tan destacada, pues yo me sentía cómodo, y en mis necesidades espirituales siempre don Pablo estuvo y aún está para ayudar en cualquier necesidad de la palabra que uno tenga. Entonces, don Augusto, en ese momento, ¿de qué año estamos hablando? Eso fue en el año 68. 1968. Llegamos al ensanche Dubó, y en el cursillo bíblico, que yo estaba asistiendo a los cursillos bíblicos del 65, que el primero fue en Angostura, aquí de Inver. Ya en el 69, el cursillo le tocaba por allá, por la Catalina de Cabrera, y yo asistí. Yo siempre dejaba a alguien en el negocio, tenía un empleado, ya yo tenía negocio propio. En esa época. Sí, y entonces dejaba a un trabajador, un empleado, y me iba. Allí pues conocí a Olivia Núñez Hidalgo, y me cayó bien la muchacha. Me cayó... Usted era un joven soltero. Un joven soltero. Un joven que tenía edad ya de... Sí, estaba maduro. Me imagino que estaba orando al Señor para que proveyera. Oraba, y en esos meses anteriores oré más que nunca, con mayor necesidad, por una experiencia amarga que había tenido antes. Entonces le rogaba al Señor que por misericordia no me dejara poner mis ojos en ninguna muchacha que no fuera la que él tuviese escogida para mí. Bueno, cuando la vi pensé que podía ser ella, pero primero quise investigar con mis amigos de Gaspar Hernández, que la conocían bien. Entre esos amigos estaba Tito Elivo, Ricardito y algunos más. Sí, entonces me dieron buenas referencias, y bueno, a su tiempo, en esos 5 días que íbamos a estar en el cursillo, me dirigí a ella, y por ahí comenzamos a tener amistad y a estudiarnos, hasta que yo, un par de meses después, fui a su casa, y ahí estamos. Tuvimos que esperar 2 años para casarnos, porque el negocio en ese tiempo, estábamos en el mercado que se llama aquí Mercado Viejo, y Balaguer, el presidente Balaguer, mandó a construir un mercado tremendamente hermoso, que lamentablemente lo han dejado arruinar. Muy lamentable para mí, que lo vi, lo inauguré. Y pues... eso hizo que su negocio mermara. Sí, porque al principio iba viento en popa, porque todo el mundo iba a ver ese mercado tan lindo, y un fresco tremendo, una higiene envidiable. Pero luego se daba el caso que los clientes no hallaban transporte para llevar la compra, y tenían que ponerla al hombro, y eso iba mermando, porque mucha gente después no quería volver, porque era muy... habían otros lugares donde le quedaba más cómodo. Entonces pues ahí yo tuve que decirle a la suegra, doña Ignacia Hidalgo, que había que posponer la fecha que habíamos puesto para el matrimonio, porque la cosa había bajado. Pero ella me dijo: Augusto, no hay necesidad, porque Olivia trabaja mucho, ella sabe trabajar, ella es modista y tiene muchos clientes que la prefieren. Digo, pero nosotros vamos a estar en Puerto Plata, muchos kilómetros de aquí.
Eso era en Gaspar Hernández. Entonces ella me dijo, no, nosotros ya hemos hablado con muchas de las clientas y ellas están dispuestas a mandarle sus trabajos. Nosotros aquí los mandaremos en la guagua de Chua. Chua era un chofer que tenía una guagua como de 40 pasajeros y era el único transporte que había de Puerto Plata a Gaspar Hernández en ese tiempo. Nosotros le enviamos allá y ella cuando termina lo devuelve acá y ella produce también, no hay problema. Bueno, te dijo, no hay problema ya. No hay problema, con cierto temorcito, por si acaso, pero entonces decidimos y casarse. Nos casamos el 30 de agosto de 1969, allí en Gaspar Hernández. O sea, usted el año próximo cumplen vamos a cumplir 50 años 50 el año años. que viene, y es un año que debo recordarlo con mucho afecto porque fue el año precisamente que los ancianos que estaban acá en la nueva capilla me invitaron para que yo formara parte del cuerpo de ancianos. Entonces que fueron dos acontecimientos doble bendición. Muy marcados. Y entonces pues de ese matrimonio llegó Rode primeramente, Rode Valeri, la primogénita. Un par de años después llegó Augusto, o Agustico como le decimos, que vive por cierto en Santiago y necesita la ayuda de ustedes porque no ha llegado a los pies del Señor, aunque hizo su profesión de niño, pero parece que no hubo una base sólida. Y luego Dina Betania, Betty, esa vive en Santo Domingo y tanto ella como Rode van en la fe, por la gracia de Dios. O sea, ustedes procrearon 3 hijos. 3 hijos y esos 3 hijos nos han dado 4 nietos. 4 nietos, qué bendición. Cada hembra nos dio un varón. Entonces el varón, como no teníamos nietas, entonces nos ha dado 2 nietos. Ahí completa. Ahí está equilibrado. Qué bien, don Augusto. Vamos a volver un poco atrás, a 1968, cuando don Pablo y un grupo de hermanos, y ustedes lo acompañan, e inician la obra en el ensanche Dubó, lo que hoy es esta obra en la que nos encontramos, que es conocida como Gregorio Luperón. Háblenos un poco acerca de cómo fueron los inicios de la obra en ese lugar, porque don Pablo nos contó que se celebraban escuela dominical los domingos en la tarde, pero que luego comenzaron a celebrar estudio bíblico y el partimiento del pan. Háblenos del inicio de la obra. Bueno, precisamente a principio de la obra era una obra pequeña, éramos pocos los que estábamos allí. ¿Aproximadamente cuántas personas salieron de la central para iniciar allá? Quizá 12 o 15, no preciso bien. Pero un grupo pequeño. Sí, era un grupo pequeño. Sí, entonces se comenzó a celebrar los cultos normales como en la central. Lo único que en vez de hacer los miércoles el estudio bíblico, lo hacíamos martes para que los hermanos que quisieran ir a la central, a mí que me quedaba cerca, que vivía en la parte alta, podíamos ir. Y así pues se celebraba el culto de oración el viernes, el domingo los 2 cultos regulares, aparte y también la escuela bíblica. Y se predicaba por la calle, se tenía un día para predicar a los amigos y la casa que nos aceptaban, allí predicábamos. Era muy difícil porque el catolicismo muy arraigado todavía, la gente nos veía con suspicacia y tenía cierto temor. Pero la obra fue creciendo, fueron llegando algunos, según el Espíritu Santo hacía la obra, y se fue creciendo hasta que ya la capilla, que era pequeña, hubo que... Resultó insuficiente. Ya era insuficiente, tuvimos que comprar un solar de al lado. En ese tiempo todo era muy barato, aunque el dinero era escaso también. Bueno, pero el Señor suplió y se compró. Hasta que ya en los años 60... Bueno, como en el 69, por ejemplo, me parece, ya este barrio, Gregorio Luperón,
estaba en construcción. Okay. El presidente Balaguer había tratado de mejorar la calidad de vivienda de las personas que habitaban en lo que se llama Playa Oeste, aquí, a orilla del mar, y evitarles también peligros que hay de vez en cuando. Y se construyó este barrio, y así pues era gobernador la gobernación fue después. Eso fue después, cuando por fin, sí, los 70 ya, porque inauguraron el barrio. En ese tiempo ganó la presidencia, después de eso, el presidente Antonio Guzmán. Sí, en 1978. Exacto. Y nombró gobernador a un joven que se había criado en el Templo Bíblico Central, Guillermo Rivera, nene. Guillermo Rivera. Sí, familia del gobernador de ahora, por cierto. Entonces él, como amigo de don Pablo y conocido de nosotros, y un hermano que se llama Félix Mejía, habló con él. Félix se había adherido mucho a ese partido, cosa que nosotros no acostumbramos, pero Félix se fue por ahí. Lo cierto es que cuando habían quedado pedazos del barrio, zonas así solares, que nadie le hacía caso, nadie le había pensado en eso, porque cada uno tenía su casa. Entonces Félix Mejía habló con el gobernador, y cuando supo que era para don Pablo, esas eran palabras mayores, o son, entonces sí, como no, vayan, midan. Le dijo que había este espacio aquí vacío, disponible, y vayan, midan. Y cuando ellos vinieron, midieron un buen pedazo. Don Pablo tenía aspiración y visión futurista, cogieron un buen pedazo, pero después Nene dijo, pero mira, ahí queda tierra, ¿por qué no cogen esa? Y lo tomamos, por eso tenemos parqueo, que por cierto es la única iglesia de los templos bíblicos acá, y de casi cualquier otra iglesia, muy pocas tienen parqueo. Nosotros tenemos un buen parqueo ahí, por la gracia de Dios. Y entonces se comenzó a hacer planes para construir aquí. Obtuvieron primero el solar. Sí. Entonces don Pablo, como lo invitaban tanto ya por su edad y la visión ya deficiente, no va a tanta parte, pero antes salía cada rato, Santo Domingo, Santiago. Él dice, y yo soy testigo, casi todas las capillas que se fueran a inaugurar en el país lo llamaban a él. Ustedes saben la calidad de ministro que es don Pablo, claro, su mensaje, su calidad de evangelista también. Bueno, entonces él decía en esas iglesias que oraran porque teníamos un solar y teníamos planes de construir. Y de una vez la gente decía, no, pues cuente con nosotros. Dice don Pablo, yo no pido. Si usted me da, yo lo acepto, pero nosotros no estamos pidiendo. No, pero cuente con nosotros. Lo cierto que comenzaron a llegar ofrendas, y nosotros aquí, todo el que podía, ofrendaba con mucho entusiasmo. Y un hermano que vivía en Miami, don Agustín Mella, había sido deportista cuando joven, supo de esto. Ese era el hermano que era pelotero. Era pitcher. Dije muy bueno. Bueno, lo cierto que cuando él supo del proyecto, se acercó a don Pablo, hizo un viaje, o no recuerdo si fue en algún viaje que don Pablo dio a Nueva York, que don Pablo iba invitado siempre. Entonces le dijo, mire, don Pablo, ya mis hijos están grandes y cada uno tiene su trabajo, tiene su profesión. Ya yo soy viejo, no he hecho nada para la obra del Señor. Yo tengo un dinerito guardado ahí en banco que se lo voy a donar a esa obra. Y don Pablo, bueno, si usted lo da, nosotros no podemos oponernos. Y así pues don Pablo comenzó a recibir mensualmente las cantidades, y él llamaba, le escribía, qué sé yo, en ese tiempo había poco teléfono, y le hacía saber lo que le había puesto. Lo cierto que el dinero que él dio, aportó,
y lo que hacían los hermanos acá fue suficiente para hacer esta estructura y construir el templo. Así pues llegó la hora de trasladarnos del Gregorio Antes de eso, ¿en qué momento, en qué año se inició a levantar el templo? Aquí, en Gregorio Luperón. No preciso bien, pero eso fue cosa de alrededor de 2 años, en mi opinión, no tengo seguridad. Sí, entonces pues se decidió ya trasladarnos acá, que era un monstruo de edificación. Para la época. Para esa época y para la capillita de madera que teníamos en el ensanche Dubó. Y la gente decía a don Pablo que él había exagerado al escoger el tamaño, pero don Pablo tenía visión de futuro. Y mire hoy pues ya a qué nivel estamos, hasta que en el 1982 decidimos trasladarnos acá un 24 de septiembre también. Mire, septiembre es una bendición para nosotros. Mes de la Biblia. Ustedes vienen entonces del ensanche Dubó. Venimos acá. Aquí al Gregorio Luperón. Hicimos una marcha de allá a acá, todo el mundo a pie. Don Augusto, aproximadamente ¿cuántos miembros tenía la congregación en ese momento? Habría alrededor de unos 40 hermanos por ahí. Así es. Nos mudamos acá y los hermanos que ya se habían animado con esa experiencia y esa iniciativa de don Pablo a fundar capillas en otros barrios, como, bueno, muchos hermanos, entonces venían tanto a los callejones como acá. Para observar. Sí, observar y aprender de don Pablo, que hay que aprender siempre de él. Y entonces ellos venían y hacíamos el grupito más grande. Ellos venían acá, el día del culto acá, y nosotros el siguiente día, que tenían ellos culto, íbamos allá y hacíamos el paquete más grande. Se apoyaban mutuamente. Nos apoyábamos. Como una estrategia de ayudar a impulsar el evangelio en la ciudad. Así, eso fue en el 1982. Don Augusto, una vez aquí, en este templo, ya usted es anciano, uno de los ancianos pastores de la congregación, junto a don Pablo, ¿y quiénes más? Hubo un momento, estaba don Ramón Castillo, que mencioné al principio. Después de eso llegó un hermano llamado Domingo Ceballos, que vive aún, don Félix María Flores, que ya está con el Señor, Cruz Marte, que vino desde Cabarete, se congregaba con nosotros, vive aún también, y otro hermano llamado José Tavares, que vive en Santo Domingo Este, y así hubo un momento que éramos 7 ancianos. Después, era todo un equipo. Sí, un buen equipo. Han muerto algunos, otros se han ido del país y cosas así. Muy bien, entonces una vez aquí, ¿alguna estrategia que se utilizara, que ustedes trazaran para predicar el evangelio y hacer crecer la obra? Porque entonces había una capilla grande y el grupo se veía pequeño. Sí. Pues se salía por las calles a predicar, por los hogares, se hacían parejas y regando tratados. Eso se hacía y con mucha frecuencia se hace, porque aunque ya no hay un plan que diría que la iglesia manda, pero hay un buen grupo de hermanos que sienten la necesidad y el deseo de cumplir la gran comisión, y anda con su tratado siempre y hablando a la gente, hasta que el Señor nos ha ayudado a crecer bastante. ¿De dónde le nace a usted esa pasión que usted tiene por visitar y regar tratados? He conversado con varias personas, he conversado con su amigo Rafael Peniche, que le mandó saludos. Gracias. Y saludos para él también. Y conversé también con Juan José Infante, que es otro de los ancianos pastores que juntos servimos al Señor allá en Santiago, en Sabica, y ambos me dijeron lo mismo. Dijeron: mira, José, don Augusto es una persona que le apasiona el distribuir literatura cristiana, es decir, los tratados. Me dijo Juan José: yo he estado en el banco haciendo fila y he visto a don Augusto entrar y comenzar a repartir tratados.
Y me decía, él siempre anda, yo no sé cómo él se ingenia, pero él siempre anda con un paquete de tratados en los bolsillos y donde quiera que llega, comienza a repartir tratados. Háblame un poco de eso, de dónde nace ese deseo de compartir la palabra de Dios utilizando esa herramienta. Ahora tengo un bultito que me cabe la Biblia y me caben tratados también, y cargo con una liguita, cargo una buena cantidad dobladito, y así tengo bastante. Sobre todo, yo sé que en los bancos hay mucha gente, en los velorios también, etcétera, pero eso nació por el Espíritu Santo. Tú sabes, cuéntenos un poco el de Espíritu eso. Santo es que da los dones a la iglesia. Yo sencillamente, como yo hablaba la palabra por necesidad. Por necesidad, tenía que defenderse de los ataques. Exactamente. Entonces, el Señor usó esa herramienta para que yo viera que era necesario predicar la palabra, porque algunos llegaban a creer, algunos han llegado a la iglesia. Entonces, yo cuando tuve acceso a los tratados que llegaban primero a la iglesia central, después nosotros también pedíamos a prensa bíblica, Santo Domingo. Y así pues el Señor me ayudó a ver la necesidad de dar la palabra. Y así pues yo compro los tratados en Santo Domingo, me lo envían a casa, y así pues el Señor me pone a ello. Y cuando voy por la calle, el Señor ha hecho una estrategia conmigo, y fue no permitir que yo pudiera comprar vehículos. Yo soy uno de los convertidos de a pie, pero he visto que eso fue el Señor, porque si yo anduviese en un vehículo, pues solamente cuando llego a un lugar podría hacer el trabajo, mientras que yo salgo por cualquier calle, a cualquier diligencia, y yo hallo muchísima gente a quien dar un tratado. Entonces pues he visto que es un buen negocio, porque el Señor nos manda a ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y así pues, eso viene del Señor. Qué bueno. Sí. Hoy día don Augusto es conocido por todas las personas que me han dado referencia como el hermano que tiene un ministerio especial de distribución de literatura en toda parte que llega. Qué bueno. Mientras era comerciante, que esa actividad cesó en el 2000, mi negocio, que iba mucha gente regularmente, yo siempre tenía tratado para darle. Me trasladaba a Santo Domingo y a Santiago a comprar ciertas líneas de negocio, de comercio, y siempre llevaba para darle a todos los pasajeros en los vehículos y en los negocios que llegaba también. Y nada, yo sé que eso es de Dios, porque a veces voy por una acera y veo que hay un par de personas en la acera opuesta, y voy a seguir porque voy de largo, pero he pensado, ¿y si esa persona no tiene otra oportunidad de oír la palabra de Dios? Y entonces cruzo y le doy a ellos también. Y nada, el Señor me ha bendecido, yo me siento bien, veo la necesidad, porque no sé por qué no hay más hermanos que se atrevan a hacer eso, porque es un trabajo relativamente fácil porque la inversión no es mucha. No requiere mucho sacrificio, más bien mucha disposición. Mucha disposición, inclusive a mí me dicen que me hace bien la caminata. Yo fui operado de pecho abierto, de corazón abierto, como dice la gente, quedé con algunas limitaciones, pero eso lo puedo hacer. Entonces no sé cómo es que no se estimulan más hermanos a hacer un trabajo, porque usted da la palabra. Si tiene tiempo, le da el mensaje a la persona que se pare a hablar con usted. A veces es posible, a veces no, pero por lo menos usted deja el tratado en la mano de él. Ya usted ha cumplido su tarea, y quién sabe cuántos inconversos lleguen a conocer al Señor por esa vía. Y entonces creo que más hermanos debieran imitar su ejemplo, enamorarse de ese ministerio, que es bien fácil. Don Augusto, una pregunta. En todo ese proceso, en todos esos años que usted tiene en el Evangelio, porque estamos hablando de que
si va a cumplir 50 años de casado el año que viene, aproximadamente tiene más de 50 años en el Evangelio, obviamente. 55 y 6 meses. Y 6 meses, usted lo lleva contado. Sí, sí. Wow. Así Excelente. En todo ese tiempo y en todo el proceso de la distribución de la literatura, ¿hay alguna anécdota, algún caso, algo que le haya ocurrido que le haya desanimado quizás a no continuar haciendo esa labor? ¿O ha habido, por el otro lado, alguna experiencia positiva que haya afianzado su fe y su determinación de continuar en la distribución de esa literatura? Bueno, en la distribución de literatura uno tiene muchas experiencias agradables porque hay mucha gente que le dan ánimo a uno. Y hay los que lo rechazan porque no me da 100 pesos o ponle una papeleta de 1000 pesos. Yo siempre le digo, en la segunda vuelta viene eso. Primero lee la palabra de Dios. Algunos lo rechazan tajantemente y hasta le dicen ciertas palabras que a uno no le cae simpático. Pero uno recuerda la palabra del Señor. Bienaventurado cuando por mi causa le vituperen, le persigan, etcétera, etcétera. Y entonces uno se da cuenta que es parte del negocio. El Señor sufrió primero, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y aunque uno ve que hay momentos que uno se siente mal, porque a nadie le gusta que le rechacen, ni siquiera una conversación. Pero uno sabe que es parte del trabajo. Donde a veces me he desanimado más es cuando vamos en Inver, tenemos una pequeña obra y ahora estamos haciendo evangelización por las casas y las calles. Va un grupo cada lunes, ya en la nochecita, que la gente supuestamente ya ha terminado su cena, etcétera, y está sentado. Y uno trabaja con mucha gente allí, les habla, hay un número de 10 o 12 de aquí que van con uno. Y los sábados, un hermano y yo nos vamos más temprano. El culto es a las 8, a veces a las 7:30, dependiendo cómo esté el tiempo. Y nos vamos temprano para visitar a algunos que ya no pueden ir a la iglesia por enfermedad o edad. Y también a predicarle a algunas personas en su casa. Y a veces uno cree que están casi cayendo. Y cuando uno viene a ver, no es así. Y a veces uno dice, pero cualquiera no vuelve más a hablarles, porque son tan duros. ¿Por qué rechazan al Señor? Siendo una cosa lo más importante que ellos pueden hacer en su vida. Y uno les ha explicado que lo que el Señor hace en la vida de uno. Pero luego que uno ora, el Señor le hace saber a uno que no nos ha mandado a convertir a nadie. No está dado a nosotros ese privilegio. Eso es obra del Espíritu Santo. Y así pues uno tiene que seguir aunque sea difícil. Augusto, otra de las cosas que me cuentan esos hermanos que le conocen es su pasión por visitar a los enfermos. El trabajo que usted hace, no solamente en la distribución de la literatura, el trabajo como anciano pastor, sino su preocupación por visitar a aquellos que están postrados en lecho por alguna enfermedad. ¿De dónde nace esa pasión? Eso nace del Espíritu Santo también. Los dones son dados por el Espíritu Santo y creo que es un deber pastoral, pero yo comencé antes de que se me llamara al ancianato. Porque creo que si tenemos amor de Dios, y yo no soy un dechado de amor, pero creo que es un deber de todo cristiano, cuando el hermano está en dificultad, necesita una oración, necesita una lectura de la palabra, si necesita una moneda y usted la tiene, también debe ir. Entonces he visto que ellos se ponen tan contentos cuando uno lo visita y se sienten honrados, los hermanos, pero hay muchos amigos que también uno visita porque eso necesitan aún más, no son salvos aún y hay que llevarle la propuesta de salvación. Entonces pues me siento honrado que el Señor me haya dado
ese impulso, y gracias a él, desde que aún siendo comerciante, yo tuve la idea, que sé que fue el Señor que la puso en mí, de cerrar un poco más temprano los días que podía. Y en vez de salir para la iglesia, diríamos, en ese tiempo los cultos eran a las 8 en la noche, en vez de salir a las 7, 7:30, pues yo me iba a las 6 y podía visitar 1 o 2 hermanos enfermos. Antes de llegar a la iglesia. Exactamente, o 1 o 2 hermanos que están medio flojos, o 1 o 2 amigos que hay que hablarle la palabra. Y como dije, desde el 2000 que cesamos en las actividades comerciales, entonces tengo todo el tiempo. Después que me operaron del corazón, la gente dice que yo abuso de mi su salud, capacidad. Digo, bueno, hay muchos momentos que no me siento bien y tengo que acostarme o no salir ese día, pero el día que me mejoran y me dan un poco de fuerza, de ánimo, pues es para eso que me han puesto. Lo aprovecha. Eso. Tengo que aprovecharlo. Y creo que la iglesia pasa vergüenza si los hermanos dejan un enfermo sin visitar. Y tengo el temor de que haya hermanos que se desalienten porque no se le visitó, no se le dio apoyo. Además que la iglesia se ocupa también de ayudar financieramente con la receta o lo que sea posible a los hermanos más necesitados, y uno siempre ha sido un canal para hacer eso, y creo que todos los hermanos debiéramos hacerlo. Eso es lo que se llama misericordia en acción. Debe ser así. Debe ser así. Qué sí, bueno. Así. Pero Augusto, estamos en el 2018, y este año ustedes están celebrando 50 años esta congregación de Templo Bíblico. De haber salido de la central. De haber salido de la central. Es la primera congregación, según don Pablo Clase nos contaba, de que sale la primera hija de la iglesia Templo Bíblico Central. ¿Qué se siente, don Augusto? Usted que ha estado desde el principio, desde el momento en que los hermanos salieron, tener el privilegio que Dios le da de por 50 años mantener su fe, no renegar de ella. Y como usted mismo nos expresa, a pesar de estas dificultades de su salud, en lo que le sea posible continuar sirviendo a Dios. ¿Cómo pudiera explicarnos eso? Para algunas personas que no entienden esto. Bueno, uno se siente muy bien, muy feliz, muy afortunado, porque eso también es un don de Dios. Es Dios que me da la fuerza para poder hacerlo. Es Dios que en la noche me hace pensar a quienes debo visitar por la mañana, a quienes en la tarde, cuando se pueden las 2 tandas. Y haber podido contribuir en lo poco que uno puede hacer para que la iglesia crezca y que los hermanos estén unidos, bien cohesionados, uno se siente muy afortunado y agradecido de Dios, porque uno sabe que uno no es digno. Hay otros que tienen mucho más capacidades que uno, y bueno, uno está aquí porque a Dios le ha placido que sea así. Qué bien. De cara hacia el futuro, mirar hacia atrás, celebrar 50 años, uno dice, hasta aquí la misericordia de Dios. Pero cuando Augusto de los Santos mira hacia el futuro, ¿qué cosa piensa que Dios quiere hacer con esta congregación, Templo Bíblico Gregorio Luperón? Yo pienso que Dios quiere, porque lo ha querido siempre, que la iglesia trabaje más hacia afuera. Aquí se da cultos toda la semana afuera, pero creo que es muy limitado el alcance. Y pienso que el Señor levantará a otros hermanos con posibilidades, o el Señor le abrirá las posibilidades para que haya más hermanos yendo a las casas de los amigos, porque el Señor nos envió a ir a predicar el Evangelio.
Es cierto que cada domingo y a veces hasta miércoles y hasta un viernes de oración vienen algunos amigos, pero si calculamos el porciento que pudiésemos alcanzar yendo por sus casas o por los otros hogares, estamos muy limitados. Entonces, yo aspiro, yo anhelo, yo oro para que el Señor envíe más obreros a la mies, como el Señor dijo que la mies es mucha y los obreros pocos, pero aquí hay muchos jóvenes talentos, muy talentosos, y hermanos ya maduros también, que uno aspira a verlos también en la lid, haciendo lo que esté a su alcance. Y el Señor le va abriendo puertas, pero hay necesidad de llevarle la palabra a los que no la vienen a escuchar aquí. A nosotros no nos mandaron a esperar que ellos vengan, sino que ellos vayan, que uno vaya donde ellos a están. llevarle. Es una buena noticia que usted le va a llevar. Y en un mundo y en un tiempo de tantas malas noticias, oye, que a veces uno no la puede ver ni todas, porque cuando viene a ver se deprime, pues esa noticia maravillosa, fabulosa, de que hay perdón por la sangre de Jesús, que hay vida eterna totalmente gratuita e inmediata, que desde que el pecador se rinde a Cristo y conoce su pecado y se rinde a Él, es lavado, es santificado, es justificado, vida eterna, y que dice el Señor que no nos dejará ni nos desamparará. Eso hay que decírselo a la gente. Muy bien. Don Augusto, estamos llegando ya a la parte final. Cuando usted escucha este nombre, Don Pablo Clase, ¿en qué piensa? Háblenos un poco de eso. ¿Qué significa Don Pablo Clase para Augusto de los Santos? En la palabra ángel quiere decir enviado. Para mí Don Pablo es un ángel en ese sentido, porque Dios lo escogió también muy joven, más joven que a mí. Y la tarea que Don Pablo ha realizado es algo hiper extraordinaria. Y Don Pablo pues representa para uno un apoyo en todos los sentidos. Él fue que me bautizó, él fue que me casó, él fue que tuvo la idea, dada por Dios creo yo, para que me llamara al cuerpo de ancianos. Y todavía Don Pablo a sus casi 89, casi 90 años, Don Pablo cuando se sube al púlpito hay que oírlo, dándose a un estudio bíblico, sea un mensaje evangelístico, que ahora en el aniversario que comienza el domingo 23, sugerimos que le diéramos, como siempre, el primer turno a Don Pablo, evangelización. Y Don Pablo es un hombre enviado por Dios en los tiempos modernos y posmodernos para ser ejemplo de los creyentes, un dechado de fe, de buen testimonio, de paciencia, un consejero a todos los niveles. Y nada, dar gracias a Dios por Don Pablo. Ha sido un gran hombre para mí y para la iglesia. Quiero decir también que tengo una gran esperanza en la familia, y es el primer nieto, el hijo de Rode, Ariel Augusto. Él terminó el bachillerato y teníamos planes de que inmediatamente fuera a hacer alguna carrera a la universidad. Cuando él plantea que quiere ir al Instituto Bíblico en Texas. Allí estudió un tío de él, hermano de mi esposa, Rafael Núñez, y nos había hablado de que como él ya predicaba aquí, cantaba, y era un muchacho muy adelantado para su edad. Y entonces, ¿por qué no lo mandábamos allá? El problema de nosotros era financiero, pero Rafael nos dijo que había algunas posibilidades allá con las iglesias, si él llegaba, trabajando con las iglesias cooperan, la iglesia de aquí, los hermanos fueron muy generosos, han sido muy generosos y nos han ayudado. Ya él está haciendo casi terminando su segundo año, y él predica maravillosamente desde antes de irse al seminario y está encantado con la obra de Dios.
estamos orando y deseando que tanto él como una playa de jóvenes que están estudiando allí sean personas que Dios use para que la obra se enriquezca aún más y que sean muchachos que den mucho fruto para la gloria de Dios. Así que pedimos la oración por Ariel Augusto. Bien. Finalmente, esta es la última intervención mía para cerrar la entrevista. Celebramos 50 años de victoria, de ver a Dios obrar, de predicar el Evangelio. Esto es algo verdaderamente maravilloso, todo un jubileo. Me imagino el gozo y la satisfacción que debe sentir tanto usted como don Pablo y el liderazgo de esta congregación. Don Augusto, no sabemos cuándo viene Cristo. Ojalá fuera hoy, como dice el himno. La iglesia tiene que seguir predicando. El Evangelio debe seguir siendo proclamado. ¿Cuáles serían palabras de Augusto de los Santos para los jóvenes de esta congregación, para el relevo, el liderazgo que va a tomar en sus hombros cuando ya don Augusto no pueda salir porque la salud se lo impida y otros hermanos más, haya ido, o el Señor le promueva a su presencia a la patria celestial? ¿Qué le gustaría ver aquí y qué palabras usted le diría a esta generación, a todos estos jóvenes hermosos que ustedes tienen y talentosos que están aquí? Bueno, mis palabras son que hay que seguir estudiando la palabra. En Don Pablo tenemos ese ejemplo y siempre los templos bíblicos se han caracterizado por estudiar la palabra. Hay muchos jóvenes aquí que lo están haciendo con mucho provecho, ya suben al púlpito y da gusto escucharlos. Que sigan adelante y que se agreguen muchos otros a ellos y que también no olviden que hay que salir a la lid, hay que ir a la calle, hay que ir a las casas, hay que predicar al que no ha escuchado y que no nos contentemos con la gente que viene nada más, que hay que seguir la obra y hay que ayudar que crezca yendo a la casa para tratar de ayudarles a entender el mensaje, que cosa que hace el Espíritu Santo, pero nos usa a nosotros como sus instrumentos, que vayan, que salgan y que cuidado si se entretienen con las cosas del mundo, que hay que mantener la santidad, porque dice Dios, sean santos porque yo soy santo, y que hay que ser ejemplos, somos luz del mundo y sal de la tierra, que trabajen, que obedezcan y que sean felices en buena comunión con el Señor. Amén. Muchísimas gracias, don Augusto. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, amigos que han compartido este tiempo con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de don Augusto de los Santos y este testimonio que él ha compartido con todos nosotros. Será pues hasta la próxima. Que Dios les bendiga.